La celebración del Día de Muertos es una tradición mexicana en la cual nuestro objetivo es conmemorar a nuestros fieles difuntos que ya no están con nosotros, pero siguen viviendo en nuestros corazones. Así que para conocer más acerca de la festividad del Día de Muertos y el significado que tiene hoy el altar, es necesario echar una vista atrás a la historia para tener un panorama más amplio de su significado. Llegó la hora de contar historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y espacio de podcast. El episodio del cual les voy a hablar va a ser muy especial, ya que está dedicado al Día de Muertos. Antes de iniciar con el tema, les quiero comentar que este tema fue elegido por ustedes, ya que se me ocurrió realizar una encuesta en el Instagram y Facebook oficial del podcast y el mío personal, preguntándoles qué tema para este 2 de noviembre les gustaría que hablara. Y puse 2 opciones. La primera opción fue el altar de muertos y la segunda opción fue la flor de cempasúchil. Y pues el tema ganador fue el altar de muertos. Les agradezco mucho a todas las personas que participaron y votaron. Espero que este episodio sea de todo su agrado y les parezca bastante interesante. Les recomiendo que se pongan sus audífonos y escuchen con atención los siguientes relatos. Los orígenes del Día de Muertos se remontan en la época prehispánica, mucho antes de la llegada de los españoles. Los indígenas tenían su propia visión prehispánica sobre esta festividad, ya que ellos la veían como un viaje que duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, es decir, que es el lugar del descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino y fue creado por los dioses. Estos se encargaban de enviar a una de 9 regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo denominado Obsidiana de los Muertos. Para los indígenas no tenían la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del difunto estaba determinado por el tipo de fallecimiento que había tenido y su comportamiento en vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos, sacrificados y las mujeres que fallecían durante el parto llegaban al Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños fallecidos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuauco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. El festival se convirtió en el Día de Muertos y se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el fallecido y los que podía necesitar en su tránsito al inframundo. En el siglo XVI, tras la conquista,
fue la época en donde se comenzó la evangelización y la conversión al cristianismo, en donde hubo una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. Se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos cuando se veneraban restos de santos europeos y asiáticos que eran recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias, y con reliquias de pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras de dulce y el llamado pan de muerto. Actualmente, el altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Las personas y familias mexicanas tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresan del más allá para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. El altar se conforma de la siguiente manera. Se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los extractos de la existencia. Los más comunes son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, tenemos el altar tradicional de los 7 niveles, el cual simboliza los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. En su elaboración se debe considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca y tienen un significado distinto, pero comúnmente se puede observar que la mayoría de los altares se ponen la tela blanca. Cada nivel que conforma el altar tiene su significado. El nivel 1 se coloca la imagen del santo del que sea devoto. El nivel 2 está dedicado a las ánimas del purgatorio y sirve para que el difunto tenga permiso para salir de ese lugar. Y es muy recomendable colocar una imagen de las ánimas del purgatorio en este nivel. En el nivel 3 se coloca la sal en este escalón, cuyo significado es purificar el espíritu para que no se corrompa el cuerpo. También simboliza la purificación del espíritu para los niños que se encuentran en el purgatorio. El nivel 4. En este nivel va el pan de muerto. Este tiene algunos símbolos, como por ejemplo, representa un alimento a las ánimas que por ahí transiten, o también simboliza la Eucaristía. El nivel 5. En este escalón se coloca la comida y fruta favorita del difunto. El nivel 6. Aquí va la foto del difunto o de los difuntos al que se le dedica el altar. Y por último tenemos el nivel 7, en donde se coloca una cruz formada con semillas, frutas, en donde se puede incluir el tejocote o la lima. Y la cal sirve para que el difunto expíe sus culpas. Existen fechas especiales para cada ánima y en verdad que debemos de considerar esto como un dato bastante importante. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia de manera trágica. El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados y a los más pequeños. El día 1 de noviembre o Día de Todos los Santos es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos y es la máxima festividad de su tipo en nuestro país. Celebración que comienza desde la madrugada con el toquido de las campanas de la iglesia. La verdad no estoy segura si aún las iglesias tocan las campanas esa madrugada.
Ustedes comenten si aún lo realizan. Y por último, tienen la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino después de fallecer. Continuamos hablando acerca de las ofrendas que deben de tener el altar de muertos y su significado que contiene cada una de ellas. Al momento de poner las ofrendas a nuestros fieles difuntos, es volver a recordar sus gustos, alimentos, bebidas y etcétera, que tenían cuando estaban en esta vida. Pero claro está que el altar debe de llevar ciertos elementos indispensables. Dentro de la página del Gobierno de México hay un artículo el cual nos explica sobre qué elementos debe de llevar el altar. En primer lugar, no debe de faltar el agua, ya que es una fuente de la vida y se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. La sal es un elemento de purificación, ya que sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Velas y veladoras. Es la guía, ya que con su flama alumbra a las ánimas para que puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. Copal e incienso. Es la fragancia de reverencia que limpia y purifica el ambiente. Además, ahuyenta los malos espíritus. Como un dato curioso que puedo mencionar es que el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Las flores. Son símbolos de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. El alelí o alelí, la verdad no sé cómo se pronuncia, y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños. En muchos lugares del país se acostumbra a poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla de cempasúchil deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas. Los indígenas creían que la cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos, ya que con el tiempo la flor fue perdiendo sus poderes curativos. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular, ese día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El escuintle. Se acostumbra que no puede faltar en los altares de los niños el perrito escuintle en juguete para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito escuintle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que quiere decir lugar de perros, ya que es el último paso para llegar al Mictlán. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La Iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. El retrato. Honra a la persona que fue en vida. Algunas comunidades ponen la imagen escondida para que solo se vea en un espejo y así dan a entender que se puede ver, pero no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio. Para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrara en ese lugar para ayudarlo a salir. La comida guisada.
Para que los espíritus se alimenten con los aromas de los platillos que fueron sus preferidos, el platillo más típico y favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país es el mole, ya sea con pollo, gallina o guajolote. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida. La cruz es un elemento introducido durante la evangelización y se coloca en la parte superior del altar. A veces está formado con ceniza, otras con sal o pétalos de cempasúchil. Cruz grande de ceniza. Sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. Y por último tenemos el papel picado, ya que le da un ambiente más colorido. Además, es un representante indispensable en las celebraciones mexicanas. Estuve investigando en algunas otras páginas y ponen más elementos, pero los que yo les mencioné son los más importantes que no deben de faltar. Así que la ofrenda es un tipo de escenografía donde participan nuestros fieles difuntos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus familiares. ¿Ustedes cómo adornan sus altares? Y ya para finalizar con este episodio especial, les hablaré sobre las ofrendas que deben de llevar los altares dedicados a los niños pequeños que fallecieron. En la mayoría de los hogares campesinos, al igual que en algunas familias urbanas, las cuales el 31 de octubre comienzan a elaborar la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el día 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon. En el altar de los angelitos, la comida no debe condimentarse con chile porque les haría daño, y no deben de faltar las flores y los candelabros de color blanco, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. A los difuntos pequeños se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar. Con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos y ataúdes. En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres. Así cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos, podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gusta mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es de tamaño grande y se tiene también la creencia de que no pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. Y es así como llegamos al final de un episodio especial dedicado con mucho respeto para este 2 de noviembre, en el cual conmemoramos a nuestros fieles difuntos. Y la verdad, no solo en esta fecha los tenemos que recordar, sino siempre. Ellos seguirán viviendo en nuestras mentes y corazones. Espero que les haya gustado mucho y déjenme en los comentarios, por favor. ¿Ustedes ponen sus altares de muerto en sus casas o prefieren visitar ese día a sus familiares en los panteones? ¿Qué otra ofrenda conocen que se incluye en el altar y no haya mencionado? ¿Ustedes desde qué fecha comienzan a poner sus altares? ¿Y qué opinan acerca de esta tradición mexicana? Estaré muy atenta leyendo y respondiendo sus comentarios. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que me escuchen o gusten escucharme en esta plataforma.
Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchan en Spotify. En YouTube, Twitter y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcastgc. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa las campanitas de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.